Decide al moderador. Moderador, Andrés. Así que estamos grabando ahora, así que bueno, bienvenidos a esta sesión, este momento que tenemos la presentación del libro de Ana y está acompañada por algunos destacados estudiosos que van a presentar el libro con ella. Les leo brevemente quiénes somos en este momento. Bueno, yo soy Andrés Albertsen, miembro de la Biblioteca Kierkegaard, coordinando esta sesión, bueno, desde Minnesota, Estados Unidos. Y bueno, presenta el libro Ana Fioravanti. Imagino que todos la conocen, pero vamos a decir ahora que es licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. También realizó estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante y cofundadora de la Biblioteca Kierkegaard Argentina. Colaboró con el equipo de traducción de la Biblioteca Kierkegaard Argentina, que publicó dos obras de Kierkegaard, El Instante y Para un examen de sí mismo, recomendado a este tiempo, y ahora se lanzó como solista y su primer obra es el libro de Adler que estamos presentando ahora, editado por la Docta Ignorancia de Buenos Aires. Nos acompañan Jorge Curcio, que es psicoanalista y el director de la Docta Ignorancia Editorial, Oscar Cuervo, que es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, cofundador también de la Biblioteca Kierkegaard Argentina, es docente de Introducción al Pensamiento Científico en el CBC de la UBA, publicó como autor Kierkegaard, una introducción, Escuchar una voz, editado por Quadrata, y como autor Para pensar la ciencia y la técnica, editado por Fedum en el 2016, fue cotraductor de El Instante y Para un examen de sí mismo, recomendado a este tiempo. Y también está con nosotros desde Brasil, pero bueno, como acaba de anunciar, con ganas de radicarse en Argentina, Lucas Lazzaretti, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil. Bien, ¿cuál es el orden? Entiendo, Ana, ¿vas a decir unas palabras primero? Sí, como le decía el otro día a Jorge, yo voy al lema ese que dice lo bues y bre, dos veces bue. Entonces voy a ser breve realmente. Solamente quiero decir que este es un día muy especial para mí, no precisamente porque sea un día de miércoles, como decimos en la Argentina, sino porque es un día 11 de noviembre. Un 11 de noviembre de 1855, diría yo, Søren Kierkegaard pasó a la inmortalidad. Hoy se cumplen 165 años de la muerte de Kierkegaard y me lo imagino como él quería, en una sala de rosas, hablando sin cesar con su Jesús. Así me lo quiero imaginar siempre y bueno, y espero encontrarme alguna vez con él, ya que es el hombre de mi vida. Ustedes lo saben, alguna vez espero encontrarme allá arriba en esa sala con el gran danés. Y agradecer muchísimo, agradecer a todos, a Verónica de la Universidad de El Salvador, a María José por las palabras que me dijeron esta mañana, que me emocionaron mucho, a todos los que están presentes, a todos los que sé cuánto me quieren, a mis amigos, a mi familia, que están algunos
acá todos muteados, pero sé que me están escuchando. Y bueno, ahora sí le doy la palabra a Jorge Curcio. Bueno, y esto, va mi homenaje con todo mi amor, al día de Kierkegaard, al 11 de noviembre y a la memoria de Kierkegaard sobre todo. Agradecer a Andrés, a Jorge, a Lucas, a Oscar, a todos los cuatro. Jorge porque, bueno, sin conocerme prácticamente, confió en mí, sin saber ni quién era, confió en forma directa en mí. Andrés por todo lo que siempre fue para mí, amigo queridísimo, a Oscar, del que soy amiga, somos amigos desde la primera hora. Somos de la primera hora, con Andrés y con Oscar. Y con Lucas, bueno, si bien lo conozco apenas desde el año pasado, fue también una simpatía a primera vista realmente. Para mí serás el vikingo siempre. Yo te digo el vikingo a vos. Bueno, sí, ahora la palabra a Jorge Curcio. Hola, por ahí no parece que tengo una conexión acabando. Nada, es primero agradecerle a Ana que me haya invitado a la presentación y un poco la reflexión pasa nada más que por ser director de una editorial, y aquí va digamos, la primera razón de por qué Kierkegaard. Primero porque hace muchos años lo quiero publicar porque, primero porque hay una afinidad, y Se te escucha mal, Jorge. tanta gente, tanto intelectual habla y dice tan poca cosa. Creo que la palabra es fundamentalmente, si hay una característica que define el hacer de este libro, es la alegría, ¿no? Fue un libro diseñado y editado con alegría, una profunda alegría, y eso creo que tiene que ver con el espíritu que anida en Kierkegaard. Y en una época muy extraña, muy indigente, ¿no? Nos dejamos de ver, nos dejamos de charlar, ¿no? En persona. Y bueno, este libro fue hecho en esta época, ¿no? Transitando esta época, con todas las dificultades. Y bueno, una vez más yo le agradezco a Ana la posibilidad de tenerlo, y digo que, bueno, el asunto surgió muy fácil. Yo pesco en el aire un post de Ana en Facebook que decía que, bueno, que había un libro, ¿no? El libro sobre Adler, que no tenía editorial, y yo ahí dije, bueno, este es el momento, ¿no? El momento de publicar Kierkegaard y no empezar con Yo soy psicoanalista, no empezar con Temor y Temblor, Angustia, bueno, libros que quiero publicar, claro, pero que
que digamos quería empezar por otro lugar y Ana me lo posibilitó, ¿no? Me posibilitó la entrada a este filósofo por un libro que, según me ha contado, es la primera vez que se traduce al castellano. Ahora se dice español, no entiendo muy bien esto, pero bueno, al castellano. Y para mí es un orgullo, una alegría enorme inaugurar la colección de filosofía y teología. Ana me advirtió, y Kierkegaard también, que este es un libro de teología, pero no importa, mejor todavía, mejor aún. Y abrir con la colección de filosofía y también la serie de Kierkegaard, ¿no? Parece que Ana nos tiene reservada una sorpresa que se llama La Neutralidad Armada, que va a ser una edición bilingüe. Bueno, yo sé que como editor y como director de una editorial tengo que decir que el libro es muy bueno, pero el libro es muy bueno. Y tenemos una gran alegría y satisfacción de que en este momento forme parte de nuestra editorial. Así que, una vez más, agradezco profundamente la oportunidad. Nada más que eso. Te mando un abrazo grande, un beso muy grande, Ana. Eso es todo. Gracias, gracias, Jorge. Sigue Oscar, me parece, ¿no? ¿Sigo yo? Ok, si así lo dice Ana. Bueno, sigo yo. ¿Habilito mi cámara? Sí, trata, sí. Sí, habilita. Bueno, ¿me ven y me escuchan bien? Sí, te Perfecto. escuchamos, sí. Bueno, perfecto. Buenas tardes oficialmente a todos. Un agradecimiento especial a Ana Fioravanti por haberme invitado a la presentación de este libro que ella tradujo, el libro sobre Adler, lo cual significa el privilegio de haber sido uno de los primeros lectores de su traducción y uno de los primeros lectores en castellano de esta obra de Kierkegaard, aunque él escribió en 1847, si no me equivoco. Para mí es nueva porque la recibí privilegiadamente hace un poco más de un mes. Como dijo Andrés al presentarme, yo formé parte como fundador de la Biblioteca Kierkegaard y estoy volviendo en esta ocasión por pedido de Ana. Entonces agradezco su invitación. A la vez, Marco, que al invitarme a presentarlo, me metió en camisas de 11 varas, porque verdaderamente este es un libro que incorpora una posición diferente. Es un libro raro dentro de la obra de Kierkegaard, por lo que sabemos, por lo que se deja leer en el propio prólogo de la obra. No fue publicado en el idioma castellano, perdón, no fue publicado durante la vida de Kierkegaard, es una obra póstuma, la cual solamente se conocieron algunos fragmentos cuyo título exacto en este momento no tengo, pero es algo así como La diferencia entre un genio y un apóstol. El título, Ana me corregirá cuál es el título preciso, pero creo que es ese. Sí, es ese. En el año 1849. ¿No? Primero que me quiero referir brevemente, sé que tenemos poco tiempo, a la traducción, dado que hace un rato hemos estado todos admirándonos y congratulando al diseñador
y a la gente encargada de la edición por la hermosa edición, por la tapa magnífica del libro. Yo como lector del libro me quiero referir a la estupenda traducción, el trabajo de traducción que ha hecho Ana de este libro de Kierkegaard. Yo creo que ella es la persona indicada. En ese caso, felicito a Jorge Curcio, aunque más no sea por las contingencias o los azares del destino que han querido que él diera con Ana para editar este libro, porque yo tengo la convicción de que Ana es la persona adecuada para traducirlo, por lo menos de las personas que yo conozco. A mí me parece, y esto quizás a Ana no le va a gustar que lo diga, pero lo tengo que decir, porque ella ha confesado una intimidad, recién ha dicho que Kierkegaard es el hombre de su vida. Yo voy a decir otra intimidad, que yo creo que sí, que Kierkegaard es el hombre de su vida, tal como ella lo dice. Y además, a mí me parece que Ana es la persona que más conoce de Kierkegaard de todas las que yo conozco. Es decir, ella ha leído a Kierkegaard mucho más que yo, ha leído muchos más libros que yo, los ha leído con mucha mayor minuciosidad. Esa pasión que ella siente por Kierkegaard se traduce en la seriedad con que ella encara el estudio pormenorizado de Kierkegaard. Además, Ana es una excelente traductora, conocedora de varios idiomas. Según ella misma declara en su prólogo, ha tratado de respetar en lo posible el estilo, los signos de puntuación, los periodos, el ritmo del original danés, y vertirlos de esa manera al castellano. Creo que todo eso está perfectamente logrado. Entonces ella me parece que está en las óptimas condiciones de conocer a Kierkegaard mejor que nadie que yo conozca, por lo menos, no digo que sea el mundo, pero por lo menos de los que yo conozco, que conocerlo en un detalle inusual, y además tener mucha seriedad en el trabajo de traducción, muchos escrúpulos, mucha minuciosidad para tratar de lograr que la lectura de Kierkegaard en castellano produzca algo del potente efecto que debe producir a los lectores que lo leen en su idioma original. Y además ella tiene no solamente la pasión y el amor por Kierkegaard, sino la habilidad como traductora. Por lo tanto, esto da como resultado una magnífica traducción. Me parece que ella, como estudiosa de Kierkegaard, conoce todas las discusiones que se han suscitado a lo largo de décadas acerca de la interpretación de las obras de Kierkegaard, de cómo encarar este dispositivo literario creado por Kierkegaard, cómo encarar el problema de los seudónimos, cómo leer a Kierkegaard, podríamos decir. Ella está muy al tanto de eso, entonces como traductora aplica todas estas cuestiones a la seriedad con la que encara la traducción. Entonces hay un grado de precisión, por un lado, filosófica, literaria, lingüística, y por otro lado, un grado de fluidez en la lectura que hacen que esta traducción, más allá de la hermosura de su tapa, sea también un libro hermoso de leer. Eso por un lado. Con eso quería decir esto sobre la traductora. En cuanto al libro en sí mismo, yo creo que es un libro raro dentro de lo que yo conozco. La obra de Kierkegaard me cuesta poner los puntos con otros libros, ¿no? Es decir, me parece
que nosotros conocemos la obra seudónima, conocemos la obra religiosa que él firmó con su propio nombre, conocemos El Instante, que es esa serie de publicaciones periódicas que fue publicando en sus últimos meses de vida. En este libro, En el Instante, él se propone hacer una intervención directa sobre la cristiandad en el momento en el que él lo publica y se quiere comunicar con la comunidad, la cristiandad de Copenhague. Entonces, evidentemente, El Instante es un libro distinto, digamos, inicialmente no es un libro, es un periódico, después la recopilación de los 10 números lo transforman en un libro. Y quizás este libro sobre Adler se aproxima en cierta manera al Instante. Me parece que el libro con el que más podemos vincularlo, o la obra con la que más podemos vincular el libro sobre Adler, es Al Instante, porque también se refiere a un contexto social, histórico, hace referencia a personas concretas a las que él conoce, con las que él ha tenido trato, lo mismo que en El Instante aparece mencionado el obispo Münster, que va a ser uno de los personajes centrales de El Instante, y aparece en este libro también múltiples referencias a la cristiandad de Copenhague, y aparece planteado de una manera preliminar la cuestión de la diferencia entre la cristiandad y el cristianismo, y se anuncia, si no me dan mal los números, unos 9 años antes o 8 años y pico antes, el combate que él va a iniciar en 1855 contra la cristiandad de manera mucho más abierta y furibunda. Aquí, quizá con mayor precaución, lo que hace es una recensión, podríamos decir, acerca de Adler, en la cual él mismo reconoce la extrañeza de escribir este libro, porque él dice, estoy escribiendo sobre alguien a quien muy pocos conocen y a mí mismo muy pocos me conocen, así que yo no sé cuántos lectores puede tener este libro. Sé que es un libro raro, pero sé que lo tengo que hacer. Lo tiene que hacer, pero no se decide a publicarlo. Incluso vacila acerca de si publicarlo bajo su propia firma o de si publicarlo bajo algún seudónimo. Finalmente decide no publicarlo. A mí una de las preguntas, ya que no voy a hacer un resumen del libro, por supuesto, que me suscita la lectura de este libro, es ¿por qué no lo publica? Me parece que una de las posibles razones es las que menciona Ana en su prólogo, que es que hay una cuestión de delicadeza o de precaución acerca del hecho de referirse a personas que en ese momento están vivas y que él no quiere de alguna manera atacar en forma directa. Entonces posiblemente vacila la publicación de este libro por las consecuencias inmediatas que podría tener la recepción del libro entre la comunidad de los lectores. Quizá esta sea una de las explicaciones. Otra posible explicación que yo encuentro es esta extrañeza del libro, en cuanto a que la dificultad para publicarlo junto a otros libros. Es decir, es un libro de una naturaleza completamente diversa a obras seudónimas como, por ejemplo, El temblor, El concepto de angustia, o lo uno o lo otro, La repetición, o las viajes filosóficas, o el postscriptum. Es un libro muy distinto a todos esos.
Entonces, me parece que eso representa para él un desafío acerca de cómo posicionarse como autor. El problema de ser un autor es un problema que él trata precisamente en este libro, y él se dedica a pensarse a sí mismo como autor. Yo quisiera citar una cosa que el propio Kierkegaard dice acerca de sí mismo, a ver si lo encuentro, donde él se refiere a su propia condición, lo hace en una nota al pie. Acá está, en la página 220 de esta edición, hay una pequeña nota, y esto no es sorprendente, porque Kierkegaard muchas veces en ciertas notas al pie dice cosas que son decisivas, ¿no? Esta es una de sus características como autor. En la nota de la página 220 dice, quizás algún lector recuerde, sin embargo, que yo siempre he usado acerca de mí la expresión en cuanto a autor, yo no tengo autoridad, y la he usado tan enfáticamente que se repite como una fórmula en cada prefacio. Aunque yo no haya obtenido ningún beneficio como escritor, sin embargo, al menos he hecho todo lo posible para no confundir lo más elevado y lo más sagrado. Soy un pobre hombre soltero. Soy, como piensan algunos, un poco genio. Al respecto, diría, al diablo con eso. Pero un apóstol es por toda la eternidad cualitativamente tan diferente de mí como del mayor genio que ha existido y del hombre más necio que ha existido. A mí me sorprende profundamente esta nota de la página 220, les pido que anote para cuando ustedes tengan acceso al libro directamente, porque me parece que quizás aquí puede ocultarse, o mejor dicho, manifestarse, a la vez que ocultarse porque está en una nota al pie, una posible razón para las precauciones que ha tomado Kierkegaard acerca de si publicar o no publicar su libro. Porque, por un lado, está implicado la persona del obispo Münster. La actuación que Kierkegaard refiere sobre el obispo Münster respecto de la posición del autor Adler, en este caso, Kierkegaard aprueba la decisión tomada por Münster de sancionar a Adler. Vamos a hacer una aclaración para todos los que no hayan leído. Adler es un personaje contemporáneo con Kierkegaard que en determinado momento dice haber tenido una revelación. Este es como el centro narrativo del libro, podríamos decir. La narración de la revelación de Adler, que dice que se le aparece Cristo, y entonces parece que Adler refiere que Cristo dice, los primeros hombres pudieron haber tenido una vida eterna, porque cuando el pensamiento se une al Espíritu de Dios con el cuerpo, entonces la vida es eterna. Cuando el hombre se une al Espíritu de Dios con el cuerpo, entonces el hombre es el Hijo de Dios. Luego, Adán habría sido el Hijo de Dios. Pero pecaron. El pensamiento se abismó a sí mismo, en sí mismo, sin el mundo, sin el cuerpo. Él se separó, el espíritu del cuerpo y el espíritu del mundo. Y cuando el hombre mismo, cuando el pensamiento mismo se separa del cuerpo y el espíritu del mundo, el hombre debe morir y el mundo y el cuerpo se vuelven malignos. ¿Y qué deviene el espíritu? El espíritu abandona el cuerpo, pero Dios no lo devuelve,
y se convierte en su enemigo. ¿Y a dónde va? De vuelta al mundo. ¿Por qué? Está tan enojado con el mundo que lo abandonó. Es el espíritu malo y el mundo mismo creó el espíritu malo. Ahí termina lo que Adler refiere como la voz que escuchó de Jesús, la revelación que él recibió. Yo la leí a una velocidad mediana, quizás un poco rápido, y puede ser que se hayan perdido un poco en los recovecos de este párrafo que acabo de leer, en el cual Adler refiere a la revelación de la que fue objeto. De todas maneras, después de haber leído varias veces, yo debo confesar que cada intento que hice de tratar de entender esta revelación me condujo a un fracaso. Resulta muy difícil de entender lo que dice Adler. Me parece que dice una especie de galimatías. Y después, cuando las autoridades eclesiásticas de Copenhague, en particular el obispo Münster, objetan la difusión de esta revelación de las obras de Adler, parece que Adler no se pone a la altura de la situación que se supone haber recibido una revelación y va desdiciéndose o postergando la seriedad con la que él mismo toma esta revelación. Esto, dicho muy rápidamente, sería la narración del caso sobre el que Kierkegaard trata en este libro. La cuestión es que dice Kierkegaard que Adler se comporta, en primer lugar, presuntamente como un apóstol que ha recibido una revelación, pero posteriormente se comporta como una especie de genio que ha sido inspirado de un modo poético, pero que no está a la altura de un apóstol. Entonces, el objetivo final de Kierkegaard sería establecer una diferencia tajante entre el genio y el apóstol. Porque lo que dice Kierkegaard, lo que él se encarga de que quede lo suficientemente claro, no es lo mismo un genio que un apóstol. La determinación genio se encuentra dentro de la inmanencia. Digamos, el genio es homogéneo con el orden establecido. Puede provocar algún tipo de revuelo, pero es un revuelo que se evapora con el correr del tiempo en la medida en que su novedad se va asimilando por el contexto social en el que aparece. En cambio, el apóstol es algo completamente distinto, porque su ubicación es dentro de la trascendencia y de la absoluta heterogeneidad por el mundo que lo hace inasimilable. Y la razón para esto es que el apóstol es alguien al quien se ha enviado un mensaje cuyo fundamento radica en la autoridad. Y la autoridad a la que se refiere es la autoridad del propio Cristo. Es decir, que aquí está planteando Kierkegaard su posición respecto del problema de la autoridad, que es un problema, me parece a mí, decisivo para tratar de comprender toda su discusión acerca de la diferencia entre la cristiandad y el cristianismo, porque la cristiandad es, como dice en el instante, una fabulosa estafa que pone en peligro al cristianismo en la medida en que logre hacerse pasar por el cristianismo. Entonces, parecería que es preciso despejar el camino del cristianismo de los peligros y las tergiversaciones de la cristiandad.
la autoridad sobre la cual se apoyan los apóstoles, a cuyo grupo no pertenecería Adler, sería la autoridad de la revelación divina. Son palabras de aquel a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dice Kierkegaard: ahora, oyente mío, tú debes considerar por ti mismo si quieres inclinarte o no ante esta autoridad, aceptar y creer la palabra o no. Pero si tú no quieres aceptar y creer la palabra, entonces, por el amor de Dios en los cielos, no vayas a aceptar la palabra porque es ingeniosa o profunda o maravillosamente hermosa, pues esto es burlarse de Dios, es querer criticar a Dios, dice Kierkegaard. Es decir, acusa a Adler acerca de haberse burlado de Dios con este proceder que hoy diríamos un poco chapucero acerca de adjudicarse haber tenido una revelación y después haberse desempeñado con una conducta que no está a la altura de alguien que ha recibido una revelación. Entonces, el problema es el problema de la autoridad. Y la autoridad no es la autoridad de un genio artístico, sino que es la autoridad de la palabra de Cristo. A mí me parece que ahí Kierkegaard se acerca al núcleo candente de su obra y de su misión como escritor religioso. Y se me plantean algunas preguntas que creo que hoy no voy a poder contestar, pero que voy a tener que seguir pensando y quizás ustedes cuando lean el libro completo puedan también seguir pensando. Que es la siguiente pregunta. Cuando leemos a Kierkegaard, ¿cómo lo leemos? Es decir, ¿qué posición tomamos nosotros respecto de la autoridad del propio Kierkegaard? Si es que le conferimos alguna autoridad, puesto que él se ve en la necesidad de tener que aclarar que él es apenas un hombre soltero, que es un poco genio, es decir, que por supuesto no se adjudica en ningún momento el rango de apóstol. Es decir, que bien es decisivo el problema de la verdad, que se puede transmitir a través de la palabra, esa verdad se funda en una autoridad que es completamente heterogénea en el mundo, que corresponde a la trascendencia y no a la inmanencia, y con esto se pone en contra del hegelianismo imperante en ese momento en la iglesia danesa. Nuestra pregunta, o mi pregunta, perdón, sería... Oscar, vamos redondeando, ¿no es cierto? Sí, ¿qué hacer con la autoridad de Kierkegaard? Porque es verdad que podríamos admitirle a Kierkegaard que a Cristo no se lo puede tomar en broma, y a un apóstol tampoco. Pero Kierkegaard no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, si nosotros tenemos algún margen para poder vincularnos a la obra de Kierkegaard, también como a la obra de un genio, un esteta, un gran escritor, que señala un vínculo con la verdad y con la autoridad, y que señala la distancia entre la inmanencia y la trascendencia, y sin embargo se reconoce a sí mismo como un poco genio. Entonces, me parece que una de las preguntas más interesantes que plantea el libro, para leer todos los libros de Kierkegaard en el futuro, es qué autoridad conferirle a Kierkegaard como autor. Bueno, me parece que me excedí un poco en el uso del tiempo, así que prefiero detenerme aquí. Bueno, buena pregunta para finalizar. Gracias, Oscar. Y le damos la palabra a Lucas. Bueno, ¿me escuchan? Sí.
¿Sí? Bueno, Sí, gracias. sí, adelante. Voy a leer unas líneas que escribí y creo que ahí me quedo. Bueno, yo no podría comenzar esta comunicación sin felicitar el maravilloso trabajo de traducción de Ana Fioravanti. Incluso si Ana no me hubiera invitado a esta presentación, nunca podría comenzar una comunicación acerca del libro sobre Adler en español sin felicitarla por este esfuerzo que es tan solitario y a veces tan olvidado. El trabajo de traducción no solo implica la ardua tarea de convertir contenidos, ritmos e ideas de un idioma a otro. Es necesario abrir espacios en el idioma traducido para que aparezcan nuevos caminos. Por esto todo, felicito a Ana por este hermoso logro. Ahora, como me pidieron que presentara el libro, consideré que lo mejor que podía hacer, dentro de mis limitaciones, sería presentar un poco los contextos filosóficos que estuvieran presentes a lo largo de la producción kierkegaardiana en relación a esta peculiar figura que está presente en el título de ese libro póstumo. Perdón. Adolf Peter Adler nació en 1812 y asistió a la Universidad de Copenhague en los mismos años que Kierkegaard. Los dos se conocían desde hacía años. Después de una conversión al hegelianismo profesado por Martensen en sus clases de filosofía y teología, Adler prepara su disertación visiblemente tomado por este espíritu hegeliano, presentándola y defendiéndola en junio de 1840 con el título La subjetividad aislada en sus figuras más importantes. En su disertación, como era habitual, Adler presenta en latín las 11 tesis que pretende defender con su obra, entre las que se puede notar la influencia visible del entorno hegeliano desde el que escribe. No quiero aburrirlos con todos los detalles y contenidos de esa disertación defendida por Adler en 1840. Solo quiero señalar dos cosas. Uno, ese colega de Kierkegaard, que luego se convertiría en pastor, fue uno de los autores que propagó ciertas ideas filosóficas y teológicas que encontraron su base en la filosofía hegeliana. Dos, Kierkegaard leyó la disertación de Adler con mucho cuidado y tomó varias notas en sus diarios. El movimiento que critica Kierkegaard en la metafísica llevada a cabo por los hegelianos es el punto central, porque es una presunción típicamente moderna de lograr la identidad y la unidad con lo trascendente a través de la autodeterminación que no implica ningún tipo de pasividad. En lugar de reconocerse a sí mismo como finito y darse cuenta de sus limitaciones frente a lo trascendental, el individuo hegeliano, que Adler presenta en su disertación, quiere elevarse al infinito y lo eterno por sus propios medios. Si esta metafísica hegeliana se infiltra en la teología, como hizo con Martensen y Adler, entonces el concepto de revelación se altera por completo, ya que ya no es lo trascendente lo que revela al individuo, sino el individuo mismo quien, a través de su experiencia, determinación, conciencia, impone a una revelación que, habiendo sido forzada, se caracteriza erróneamente y se convierte en inmanencia. Kierkegaard, que propone un movimiento completamente opuesto a este típicamente hegeliano, llama misticismo a toda esta inversión del concepto de revelación, entendiendo por misticismo aquella experiencia que quiere forzarse en lo trascendente o aún que quiere forzar lo trascendente en inmanencia. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque cuando comienzas a leer la importante traducción de Ana Fioravanti, sin duda te darás cuenta de que nuestro querido filósofo danés construye una imagen de Adler un tanto caricaturizada, una imagen que no es del todo errónea, pero que se ve en perspectiva.
Una perspectiva que se construye a partir de los testimonios dados por Adler en el prefacio de su libro Algunos sermones, cuando relata su experiencia mística y cuando comienza a defender su dogmática y su muy particular interpretación del cristianismo. Quien malinterpreta deliberadamente a Adler al tomar solo una parte de sus obras. Es cierto que las críticas del filósofo son acertadas, centrando especialmente en partes que en realidad son muy problemáticas, como esa muy extraña experiencia mística de que habló también Oscar, la extraña noción de revelación y todos los problemas del concepto de autoridad que Kierkegaard explora con tanta perfección. Sin embargo, caracterizar erróneamente a Adler, en un casi loco, termina por cubrir otro punto muy importante. Hay seriedad y profundidad en las ideas de Adler y en la forma en que su teología se relaciona con la filosofía. El mismo Adler que vivió esa experiencia mística es aquel viejo colega de Kierkegaard que se había incorporado a las filas del hegelianismo. Y cuando Kierkegaard caracteriza erróneamente a Adler, lo que pretende hacer es debilitar ese mismo hegelianismo para que sus ataques sean más efectivos. Es obvio que no se trata de rehabilitar a Adolf Adler de las acusaciones kierkegaardianas. Muchas de ellas son legítimas. Sin embargo, lo que debemos hacer es reconectar los dos puntos, el del sinsentido místico y el de la seriedad conceptual y filosófica. Solo así develaremos la tarea que nos impone el libro sobre Adler, una tarea que exige una reevaluación del alcance de lo trascendente y lo inmanente, una reevaluación de conceptos como revelación, autoridad, objetividad, subjetividad y divindad. Si asumimos esta tarea, acercaremos a Kierkegaard a Spinoza, Schelling, Kant, Michel Henry y muchos otros filósofos. Parece una tarea ardua, pero estamos de suerte porque Anna Fioravanti acaba de traducir este libro, haciéndonos la vida mucho más fácil. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Gracias, gracias. Ana. Sí, muchas gracias, pero estamos recontrapasados de tiempo, me parece. Así que vamos a... No, Ana, ¿Sí? la idea era dedicar 1 hora a este momento y empezamos un poco tarde, así que estamos bien, ¿sí? Bien, bueno, me alegro, Andrés. Pero bueno, sigamos con los demás expositores. Yo agradezco mucho todos los mensajes y a Lucas, a Jorge, a vos y a Oscar lo que hablaron. Muchas gracias a todos. Ok.